Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este evento. Tenemos algunas personas ya aquí conozco. Alex, bienvenido. Fernando, Joana, Jorge, Martin. Hay muchas personas aquí. Y yo voy a hacer una presentación muy corta de la compañía y tienen 5 minutos para invitar otras personas para ingresar en este evento, que será un tema muy importante para la seguridad de las máquinas. Hoy el tema es programación de microcontroles de seguridad y para hablar de eso, nosotros invitamos dos personas que conocen mucho sobre este tema, que es Fernando Pérez, gerente de desarrollo de negocios en PILS, y también Jacobo Ramírez, que es gerente de proyectos en FAINCA, en Ecuador. FAINCA es nuestro socio en Ecuador y Jacobo sabe mucho del tema y será muy valoroso para todos. Para aquellos que no conocen la empresa PILS, yo voy a hacer una breve presentación. PILS es una empresa de automatización la sede es en Alemania y fue fundada en 1948. Y hasta hoy 21% de toda la receita de la compañía es para investigación y desarrollo de la empresa. Tenemos más de 2.500 empleados y 42 oficinas por todos los países y muchos socios también. Aquí en la región LATAM, nosotros tenemos socios que son distribuidores y también system partners que hacen la integración, toda la parte de ingeniería. Pueden ver todos los socios y pueden encontrar también los contactos en nuestro sitio web, pils.com. Allá tienen todos los contactos, teléfono, correo para contactarlos. PILS tienen productos, la parte de servicios, que es consultoría, ingeniería y formación. La parte de productos, nosotros tenemos sensores, controls, softwares, tecnología de accionamiento y operación y monitoreo. La parte de consultoría tenemos apreciación de riesgos, validación de seguridad y de ingeniería, toda la parte de proyecto, de diseño y todo más que nuestros socios hacen en tu región LATAM. Y la formación, nosotros tenemos muchas opciones, también pueden ver en nuestro sitio web todas las opciones que tenemos de formaciones, todos en el idioma español, específico para la región LATAM. Entonces, si quieres ampliar los conocimientos de seguridad, pueden contactarnos a nosotros o a nuestros socios, que ellos enviarán más informaciones acerca de la formación. Me gustaría mucho compartir nuestros contactos. Tanto en LinkedIn, nosotros hacemos todas las semanas publicaciones acerca de nuestros eventos, formaciones, productos y también todo lo que los socios están haciendo y dar informaciones todos los días. Entonces, pueden seguirnos en LinkedIn, nuestra página web, YouTube, y todas las semanas hay vídeos nuevos también. Y este es nuestro correo, que podemos recibir las solicitaciones de ustedes y enviar para los socios de la región. Ahora invito a Fernando, por favor, Fernando, para que inicie nuestra presentación. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gabriela. Excelente presentación, introducción. Como siempre, un lujo. Y bueno, voy a compartir mi pantalla por aquí, a ver cómo lo podemos gestionar. A ver, en sharing entiendo, Gaby.
Ahora para sí, poder... Fernando, Ah, ¿recibiste? sí, gracias. Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos adelante. Bueno, yo ya me presento Gabriela y bueno, pues también a Jacobo, ¿no? Que va a ser hoy nuestro gran protagonista realmente, nuestro partner FAINCA, como siempre, a tope, ¿no? En la vanguardia de lo que es la innovación y de lo que es la parte de desarrollo con Peno Multi, ¿vale? Entonces yo hoy me limitaré a hacer una breve introducción del sistema concreto que vamos a ver hoy, del Peno Multi 2, ¿vale? Principalmente, bueno, Peno Multi Classic también, obviamente, pero ya estamos en la plataforma actual y ya dar paso rápidamente a Jacobo para que así pues podamos meternos en materia, porque al final, bueno, este webinar ya lo replicamos en mayo de este año, principios de mayo. Este es nuestro quinto webinar que hacemos en 2022 y, bueno, pues el éxito que tienen con todos ustedes, ¿no? Como colaboradores y como atendedores, pues es magnífico. Entonces, les doy las gracias de antemano por ello y, bueno, voy a hacer esta introducción para ponernos en situación de nuevo con el Peno Multi y luego ya pasamos con Jacobo, ¿no? Entonces, bueno, al final de lo que se trata es que el Peno Multi 2 básicamente es un sistema que nos ofrece múltiples soluciones de seguridad en máquinas, o sea, vamos a poder trabajar desde un punto de vista de automatización de la parte safety de la máquina, parada de emergencia, sensor de puerta, barrera de seguridad, mando bimanual, etcétera, todo lo que tengamos en un controlador, obviamente compacto y totalmente configurable, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener un módulo base, siempre vamos a tener unos módulos de ampliación, unos módulos de bus de campo también, si se quieren, pues para hacer alguna comunicación con el PLC de proceso y de alguna manera vamos a poder trabajar siempre en sintonía con los sistemas que ya tengamos en la parte de automatización, bien sean sistemas existentes de PLC, bien sean elementos de campo, de PILS o de otros fabricantes, sean los que sean, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a poder automatizar la parte de safety en el máximo nivel de seguridad si es requerido, Performance Level ESIL 3 con el Peno Multi y vamos a poder obviamente pues elegir entre las diferentes opciones dentro de la configuración que ahora veremos. Vamos a tener un diagnóstico total, siempre en el equipo tenemos un display retroiluminado y además vamos a poder llevarlo también a una escala, o vamos a poder llevar a un sistema de visualización cloud, por ejemplo, y vamos a tener toda la parte controlada. También vamos a monitorear la parte de proceso, vamos a interaccionar con la parte de proceso y, en definitiva, vamos a tener siempre un sistema de control estandarizado, ¿no? Y abierto para todo tipo de aplicaciones, no solo para sistemas propios de PIL, sino para cualquier otro sistema del mercado con el que podamos interaccionar en el sistema de automatización, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo directo de visualización, que es el PAL-Visu, ¿vale? Que va linkado al Peno Multi y que, bueno, pues esto nos facilita mucho la vida a la hora de hacer el SCADA, a la hora de hacer el diagnóstico y visualización de los elementos, ¿no? Del estado de los elementos, etcétera. Luego también tenemos todos los protocolos de comunicación necesarios, pues obviamente los propios nuestros, el SafetyNet, tenemos también luego comunicación por bus de campo con Profinet, con Canopen, con Ethercat, etcétera. ¿Vale? Visto esto, siempre vamos a poder conexionar con cualquier PLC del mercado, siempre vamos a poder tener una visualización totalmente dinámica y vamos a poder tener una interacción con el sistema de seguridad muy amigable y muy sencilla de programar, ¿vale? Que es a lo que vamos aquí. O sea, tenemos una programación totalmente intuitiva, totalmente orientada a objetos, o sea, no estamos hablando de programar código ni nada de eso, estamos simplemente hablando de elegir entre una serie de funciones de seguridad, bien sea la parada de emergencia, bien sea la seta, el sensor de puerta, bien sea la barrera de seguridad con muting o sin muting, etcétera, y lo vamos a llevar todo orientado a objetos. Ahora Jacobo nos hará algunos ejemplos y lo veremos muy, muy fácil esto. Muchos ya de los que están aquí seguramente lo conocen, son colaboradores de amplio recorrido nuestros, otros a lo mejor no tanto, entonces este webinar, digamos que vamos a tratar o vamos a poder ser flexibles en ver ejemplos sencillos y partir de eso hacia ver ya, digamos, una configuración más compleja, ¿no? Más, digamos, más completa, mejor dicho, ¿no? Sería el punto. Entonces, bueno, como ven aquí, lo que les comentaba, tenemos todas las funciones de seguridad disponibles para automatizar con el Peno Multi, pues toda la parte de barras o de funciones que vamos a encontrar en la parte, en el margen derecho del programador, van a ser todas estas. Aquí, bueno, está en alemán, pero siempre lo vamos a poder poner en español, lo vamos a poder poner en todos los idiomas y vamos a poder automatizar todas ellas. Vamos a tener todas las puertas lógicas también disponibles para hacer, por ejemplo,
si queremos hacer una puerta OR, por ejemplo, una puerta AND entre la parada de emergencia y la puerta o el resguardo, ¿no? La puerta de acceso al resguardo, la barrera de seguridad, etcétera, y vamos a poder monitorear pues todos los sensores uno a uno de forma conjunta en función de cómo configuremos, ¿no? Cómo cableemos. Luego, dentro de lo que es la gama de Penon Multi 2, ¿vale? Tenemos varias variantes o varios dispositivos, digamos, en catálogo. Ahora mismo, bueno, el más potente, vamos a decir, es el Penon CMB1, ¿vale? Que es este que ven aquí en pantalla, que ya tiene el doble puerto Ethernet incluido, tiene un buen display retroiluminado para ver todo lo que es diagnóstico y configuración. Y luego, básicamente, le podemos ampliar hasta con 12 módulos. Tenemos siempre es una CPU muy compacta. Siempre vamos a tener la opción de conexión Modbus TCP integrada con los puertos y, además, siempre vamos a poder hacer con este equipo concreto algunas funciones o algunas programaciones concretas que con el MB0 que ahora vemos no vamos a poder. Por ejemplo, la parte de peer reader, que siempre vamos a tener la opción. Luego veremos el control de acceso de llevar de forma segura el peer reader directamente al controlador. Esto ya lo vemos luego. Luego el MB0, que es el equipo más popular seguramente dentro de la gama Penon Multi 2, es el que ustedes muchos de ustedes ya conocen y tienen. Es prácticamente lo mismo que el MB1 desde un punto de vista de lo que es carcasa y funcionalidad. Se puede ampliar un poquito menos, este acepta hasta 8 módulos de ampliación de entradas, salidas y 4 de bus de campo, comunicación, etcétera. Y el otro acepta 12 y luego este sí que tiene entradas y salidas integradas ya en la propia CPU, a diferencia del MB1 que no las tenía. El MB1, todas las entradas y salidas van a ir a partir de módulos de ampliación que vayamos añadiendo. Y en este, en cambio, las vamos a tener todas ya en lo que es la CPU, que ven aquí en la foto, y luego además le vamos a poder añadir más módulos de entradas y salidas hasta las que necesitemos, ¿no? Luego también, como novedad, ¿qué nos viene, no? Tenemos dos equipos muy prometedores que, bueno, pues ya están prácticamente en ciernes. El primero es el Penon CMC0, el Compact. Este es un multisimplificado, vamos a decir, es un equipo no ampliable, el que ven a la izquierda, que tiene 8 entradas y 4 salidas. Está concebido principalmente para máquinas o aplicaciones muy sencillas, con 4 o 5 funciones de seguridad, no más. Y lo que pretendemos con este equipo es, sobre todo para fabricantes de máquinas, que tienen unas máquinas, por ejemplo, de empaquetado o algo así, con 2, 3, 4 funciones de seguridad, lo que digo, pues tiene la parada de emergencia, tiene un sensor de puerta, 2 sensores de puerta, tiene una barrera de seguridad y poco más, pues vamos a poder automatizar de una forma totalmente compacta. Ya ven que esto tiene un ancho de carcasa de 22,5 milímetros y vamos a poder, obviamente, tener un costo muy competitivo en la parte de control, ¿vale? Luego está el MB0.1, que será un equipo un poquito más limitado que los anteriores que hemos visto, que el MB0 y el MB1. Solo se va a poder ampliar con un módulo como mucho entradas-salidas. Entonces es lo mismo. Bueno, ofrece un sistema un poquito más grande, vamos a decir, que el MC0, pero también limitado y a un costo, digamos, súper competitivo, ¿no? Entonces, esa es digamos, son las novedades que nos vienen, que ya pues, prácticamente el MC0 lo tenemos ya en determinados mercados, está ahora digamos, en fase de lanzamiento y pronto lo tendremos en LATAM ya para el próximo año, y lo mismo con el MB0.1, obviamente. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener una gama, ya tenemos una gama completa con el MB1 y el MB0, y ahora ya con estos dos equipos, pues ya tenemos total abanico de prestaciones comprometido, ¿no? Así que todo genial. Y, obviamente, toda la parte de módulos de ampliación, que, bueno, no voy a detallar ya mucho, pero tenemos desde módulos de entradas y salidas seguras, tenemos también los módulos para control de velocidad, para motion control, tenemos también los módulos de entrada y salida de diagnóstico y tenemos también toda la parte de bus de campo y comunicaciones. Aquí verían un ejemplo de bus de campo, por ejemplo, con barreras de seguridad, sensores y una PDP67, que es el interface de conexión periférica o remota de los sensores, y esto lo podríamos llevar a Penon Multi a través de un módulo que se llama PDP-Link. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de prensa, un ejemplo de aplicación, ¿no? Sería una prensa en la que estamos monitoreando, estamos controlando, supervisando todas las funciones de seguridad de la prensa con un Penon Multi, con un sistema Penon Multi. Ven aquí que tienen pues toda la parte del árbol de levas, tenemos la parte del acceso, ¿no? Con la barrera de seguridad, la parada de emergencia, el mando y manual. Todos son funciones de seguridad. De hecho, las prensas, esto es una prensa mecánica, se rigen por la normativa EN 692. Bueno,
pues al final requiere que todas las funciones sean performance level E, que es el máximo, y lo vamos a tener con el Phenom Multi. Como hemos dicho, llegamos al máximo nivel de seguridad en todas las aplicaciones, ¿vale? Lo que ven aquí, toda la parte de programación, esto sería un ejemplo, por ejemplo, de prensa, ¿no? Seguimos con la idea, pues estamos aquí monitoreando la barrera, el sistema de movimiento de la prensa, la detección del impulso, ¿vale? La válvula de seguridad de la salida, pues todas las funciones de automatización de la prensa que han de ser safety, han de ser seguras, las estamos programando y monitoreando con el sistema Phenom Multi. ¿Vale? Otro ejemplo de aplicación muy típico, una máquina, un CNC, un centro mecanizado, cualquier máquina de taller o de utillaje de alto nivel, pues va a tener un control de velocidad, va a tener una serie de funciones de seguridad en toda la parte perimetral, pues también lo vamos a controlar con el Phenom Multi. Y luego este ejemplo, que obviamente es lo más novedoso que podemos comentar, que sería el Peer Reader, el gestor de control de accesos, que también ahí Jacobo nos pondrá algún ejemplo. Y con este sistema, que lo que vamos a hacer es controlar el acceso seguro en función de qué operarios, en función de qué permisos y en función de qué línea de producción accedemos, también lo vamos a poder controlar con el Phenom Multi, ¿vale? Entonces, esto ya va en línea directa con la industria 4.0 y es, pues obviamente, la tecnología pues, más novedosa y más sofisticada que tenemos versus la tradicional llave cautiva que hacíamos anteriormente todos, ¿no? Llave electromecánica para control de accesos. Ahora ya esto es digital, es totalmente configurable y también tenemos el sistema optimizado para ello, ¿vale? Entonces, llegado aquí, bueno, ya dejo paso al señor Jacobo Ramírez de Fainca. Adelante, Jacobo. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la parte práctica, que es lo que más nos interesa. Y bueno, pues ahí ya les comento de principio que cualquier pregunta que tengan, pues lo pueden ir formulando por el chat, las vamos a ir anotando y al final del webinar, pues las podemos ir dando respuesta a todas ellas. Así que muchas gracias a todos, acomódense y bueno, damos paso a Jacobo. Adelante, Jacobo. Hola Fernando, muchas gracias por la presentación, excelente siempre saber de estos productos y de todo lo que nos ofrece PIL, ¿no? Gaby y a los asistentes, muchas gracias por su participación, por su atención acá. Sí, como decía Fernando, el día de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre los controladores de seguridad. Nos vamos a enfocar en la familia de Phenom Multi 2. Muy versátil, lo vamos a implementar en muchas de nuestras aplicaciones de seguridad, tanto por tamaño como por precio, versatilidad, comunicación, o sea, tiene muchas bondades este sistema, esta plataforma, y es muy sencilla de manejar y de programar, ¿ok? Nosotros vamos a estar trabajando un poco la parte de programación, ¿sí? Pero sí me gustaría antes conversar algunos aspectos de lo que es la parte física. La programación es importante, pero como siempre digo, el programa funciona o no funciona, lo podemos corregir, pero la parte física pues es la que nos va a dar ese nivel de seguridad que queremos alcanzar, ese nivel de seguridad con el que tenemos que cumplir, porque de un análisis de riesgo sale que una máquina requiere un nivel de performance E o D, y nuestra forma de cablear, nuestra forma de conectar, entonces va a permitir que cumplamos o no con este esquema de seguridad exigido, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de estos elementos. PILS, pionero dentro de todo lo que es seguridad, pues sí, sale al mercado con unos relés de seguridad, ¿ok? Desde los años 80. ¿Okay? Ya se empieza a mezclar la parte electromecánica con el uso de la electrónica y fueron dando paso a ciertas variantes de estos relés que usamos en los sistemas de seguridad. Por allá en el año 2002 pues, surge un poderoso aliado a los sistemas de seguridad que es el Phenom Multi clásico. Un sistema que me permitía de forma sencilla contar con entradas y salidas, era programable,
¿ok? Y me permitía unir dentro de un solo elemento, dentro de un solo controlador, varias funciones de seguridad. Hasta entonces nosotros veníamos haciendo por cada función de seguridad el uso de pronto de un problema. Jacobo, ¿sí? perdón, tienes un poquito, bueno, creo que será común, el audio falla un pelín. No sé si hay como un pequeño acople, no sé si será un tema de conexión, si quieres desconectamos las webcams o cómo lo ves. Entiendo, Okay. ¿Te pasa lo mismo a ti también? Voy a apagar la webcam, por si acaso. Perfecto. Creo que ahora yo también la voy a quitar, creo que se escucha bastante mejor ahora. ¿Okay? Lo bueno es que como uno es cero, pues no lo van a extrañar la webcam, entonces ahí no hay problema. Bien, entonces, con respecto a estos controladores, surgen como un poderoso aliado dentro de los sistemas automatizados y de seguridad. Y poco a poco con la evolución, pues bueno, fueron apareciendo otras variantes, aparece el Multimini y ya entonces con el desarrollo de esta tecnología aparece la gama Multi 2, ¿okay? Que es la que vamos a estar conversando, que es la que se encuentra con más frecuencia ahora en nuestros proyectos. ¿Okay? Entonces, ¿qué ventaja? ¿Por qué esta evolución? Pues abrimos un tablero y encontramos 6 niveles asociados a los sistemas de seguridad, a las funciones de seguridad y de alguna forma un cableado bastante desordenado, bastante muy rígido. El uso de los controladores pues favorece la facilidad tanto de implementación como de mantenimiento. Los relés pues, no tenían capacidades de comunicación, ahora los controladores sí la tienen. Entonces, de esta manera podemos tranquilamente transmitir nuestros datos a un sistema supletorio, a un sistema, a un SCADA, a una IHM, podemos compartir datos con un PLC sin necesidad de estar ocupando señales adicionales en los PLCs. ¿Okay? Entonces, esa es una evolución positiva de todo lo que es el uso de los controladores. El uso de los controladores pues, se enmarca en la norma 13849, ¿okay? Donde nosotros tenemos que evaluar la forma o el nivel de riesgo de nuestras instalaciones. Entonces, aquí se establecen tres principios para la clasificación. ¿Qué tan grave puede ser el daño que puede sufrir la persona? Entonces lo clasificamos en leve y grave. ¿Okay? ¿Qué tan frecuente? Jacobo, perdón. Sí. Hay mala comunicación de audio, ¿vale? No sé si por ahí podemos solucionar algún tema, porque sí que se oye bastante, se escucha bastante entrecortado. Se escucha entrecortado entonces. Correcto. Sí. No sé si es un tema a lo mejor del laptop o de señal. ¿Aló, me escuchas? No, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Okay. ¿Tiene un auricular, Jacobo? Sí. Déjame ver. ¿Aló? A ver, Jacobo. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, pero no sé yo, vamos a ver. Sigue comentando a ver si conseguimos. Ok, entonces estamos hablando de que estos niveles de clasificación, tanto de gravedad como de frecuencia o de posibilidad de evitar estos riesgos o del daño posible, pues entonces nos llevan a un método de clasificación que está tipificado en la norma. ¿Okay? Entonces tendríamos 5 niveles de seguridad que cumplir, empezando desde el A, que es un riesgo bastante bajo, hasta el riesgo E, que es el más alto, ¿no? Entonces, en función de la combinación de severidad, frecuencia y posibilidad, pues entonces aparecen los riesgos. Esos riesgos nosotros los podemos categorizar, ¿ok? Nuestros sistemas deben cumplir o cubrir esas categorías. Entonces, un sistema de baja gravedad
podríamos estar trabajando con una categoría B, una categoría 1, o incluso podríamos llegar a una categoría 4, pero es algo muy costoso de implementar para algo que de pronto no tiene el riesgo tan alto. Siempre pongo el ejemplo de que, mira, yo podría estar haciendo el cableado de mi casa con digamos, un conductor calibre 12, o podríamos estar usando un cable de estos 4.0 que vemos en las subestaciones para motores muy grandes. Ambos van a funcionar, sí, pero la inversión tan alta de un cable grueso, pues no justifica lo que nosotros vamos a estar obteniendo. Entonces, pasa lo mismo con los sistemas de seguridad. Para poder cumplir con la categoría, nosotros tenemos que hacer la evaluación de esos riesgos. ¿Okay? Y dependiendo de la categoría que vayamos a cumplir, pues la norma establece cómo debemos hacer nuestras instalaciones. En este caso pues para categorías bajas, una entrada, una salida, o sea, una señal de control y un elemento lógico. ¿Okay? Es la forma más sencilla que hay, no hay tanto riesgo y la norma nos permite que cableemos, que conectemos o que usemos los elementos de seguridad de esta forma. Cuando ya son elementos de más categorías, sistemas que van a ser de mayor riesgo, pues entonces la norma establece que, mira, necesitas 2 entradas, necesitas 2 elementos lógicos, que todo el tiempo estén comparando, o sea, que se haga una supervisión cruzada y que estemos monitoreando en todo momento los estados de esas funciones de seguridad que nosotros estamos realizando. Cuando nosotros hacemos esto, es no porque queremos, sino porque necesitamos cubrir una categoría mucho más alta a nivel de seguridad. ¿Okay? Entonces ya la norma establece cómo deberíamos estar haciendo nuestras implementaciones. De aquí el concepto de que tengamos sensores o controladores o relés monocanal para las categorías bajas o elementos bicanal, ¿okay? Que lo vemos en nuestros sensores, que lo vemos en nuestros relés, y tiene un sentido, ¿no? O sea, ya no es porque sí o porque me parece bonito, sino porque estamos cumpliendo con un nivel de riesgo basado en una tipificación de la categoría. ¿Ok? Entonces, ya entrando en materia sobre nuestros controladores, como decía Fernando, sí tenemos dentro de esta gama de controladores P2 4 tipos de controladores principalmente, con sus variantes, claro. Los MVC y los MV1 son los de más reciente desarrollo, ¿okay? Pero todos de alguna forma ofrecen su ventaja. En el caso de Multimini, dispositivos de bajo costo, que pronto para instalaciones pequeñas y suficientes, ¿okay? Pero cuando tenemos instalaciones un poco más grandes, con mayores funciones de seguridad, con de pronto mayores sensores, mayores elementos de campo, pues entonces nos tendremos que ir con los sistemas MV0 o MV1. ¿Okay? Son elementos de tipo modular, como un PLC normal, agregamos tantos módulos como necesitemos, ¿okay? Y con eso nosotros podemos cubrir la exigencia de nuestro proyecto. Cada uno tiene una capacidad de expansión, ¿okay? Cada uno tiene algunos módulos de comunicación disponibles, ¿okay? Los módulos de comunicación nos van a dar esa facilidad de llegar o de integrarnos con los esquemas de automatización de procesos, ¿okay? Protocolos como, por ejemplo, módulos TCP, Ethernet, Profinet, Ethercat, ¿okay? Entonces, podemos estar haciendo integraciones de nuestro sistema de seguridad con PLCs de procesos, ¿okay? Entonces, es bastante versátil toda esta gama de elementos que me permite no solamente el manejo de las señales, sino también el manejo de los elementos de comunicación. ¿Okay? Ya entrando un poco en materia de lo que sería la forma de conexionado de las entradas,
pues entendemos ahora, basado en la categoría, cómo debemos estar haciendo la implementación dentro del programa y cómo debemos hacer la implementación física. Una categoría 2, si se quiere, una categoría de baja seguridad, donde no hay tanto riesgo, podemos estar usando elementos de tipo monocanal. Estos elementos se configuran dentro del software como un bloque asociado a pulsadores, micros de guardas, elementos de distinta naturaleza, ¿okay? Pero solamente están esperando recibir una señal de entrada. Cuando ya tenemos categoría 3 y categoría 4, obligatoriamente tenemos que irnos de forma bicanal. ¿Okay? Escogemos el elemento de seguridad y dentro del programa asignamos las entradas asociadas a este elemento. Ya cuando necesitamos obligatoriamente una categoría 4, pues entonces ya no solamente alimentar el elemento con 24 voltios, sino también que tenemos que involucrar las señales pulsantes, ¿no? Esas salidas de tacto que nos ofrecen los controladores para aumentar el nivel de confiabilidad del sistema, blindarlo de alguna manera de posibles manipulaciones, ¿ok? Blindarlo contra de pronto cortocircuito o malos conexionados. ¿Okay? Entonces, esta es la razón por la cual nosotros hacemos un conexionado de una forma o de otra. ¿Cuál era esa salida de pulso para los niveles altos de seguridad? Pues sencillamente es un pequeño flanco que se hace en el controlador para que él entienda que de alguna manera ese esquema de, digamos, de alimentación va a ser recibido. Si yo no le digo esto al programa, pues entonces cuando estoy configurando o conectando mis elementos, este descenso va a producir paros. ¿Okay? Él va a haber una ausencia, una supresión en la entrada y para el controlador eso es motivo de paro. Pero si nosotros lo configuramos en el programa y le decimos, mira, tú vas a recibir tal entrada de pulso por este canal, pues entonces ahí no habría problema. Estas salidas de pulso son solamente aplicables o aprovechables con esquemas secos, es decir, contactos que pueden venir de un pulsador de paro de emergencia, que pueden venir de pronto de un micro que tenga contactos, ¿okay? De nuestros sensores de tracción, estos de cordel, ¿okay? Pero no puede venir, no pueden usarse como esquemas que sean con salida de tensión, como por ejemplo las cortinas, como por ejemplo algunos de los micros, por ejemplo de la serie S-Log, que emiten voltaje como señal de salida. Todo lo que sea seco sí puede ser usado con esta salida de tacto, pero las de tensión sí tienen que ir alimentadas a 24 voltios de forma constante y programada también sin salida de pulso. Ya lo que son las salidas, pues también tienen una forma de cablearse, tienen una forma de programarse y esto va a estar amarrado también, igual que las entradas, a la categoría que yo quiero cubrir. Para categorías bajas, pues es normal, es aceptado por norma que una salida vaya hacia el elemento de corte. Puede ser un relé, un contactor, le quitamos tensión de pronto a una entrada de un seguro, de un variador. ¿Okay? Entonces, una salida por cada elemento de actuación. En el caso, por ejemplo, que tengamos una categoría 3, pues ya necesitaríamos dos elementos de interrupción. Estos dos elementos se colocarían de pronto en la alimentación de un motor, ¿ok? Pero ya se hace necesario la confirmación de los cambios y por eso necesitamos retroalimentación. Esa retroalimentación debe ser llevada a una entrada adicional, por lo cual, si se fijan en el esquema del bloquecito de la izquierda de la categoría 1,
solo teníamos un puerto de conexionado en este bloque. En el de categoría 3 tenemos dos puertos de conexión. Uno es el que trae el pulso y el de abajo, el que está un poquito más abajo, es el que trae la retroalimentación. Esa retroalimentación no es porque queremos hacer las cosas más complicadas, sino es que nos lo pide la norma, ¿no? Ya cuando vamos a estar haciendo una categoría 4 para aumentar la confiabilidad del despeje de fallas, en este caso, pues usamos una salida independiente por cada elemento de corte, en este caso una salida para el contactor K1, otra salida para el contactor K2, y de igual manera utilizamos la retroalimentación para confirmar que en verdad el elemento actúa. ¿Okay? Entonces, esto puede llegar de pronto a aumentar la cantidad de señales que nosotros manejamos, pero de alguna forma es justificado en la norma, justificado en el nivel de categoría que debemos cumplir. Por eso, lo primero, cuando vamos a hacer un proyecto de seguridad, siempre hay que hacer el análisis de riesgo, saber con qué riesgo me encuentro, saber y evaluar, ponderar cuál es la categoría que debo cubrir, y en función de esto luego escogemos cuántos elementos vamos a necesitar, dónde los vamos a colocar, cómo los vamos a conectar para poder cumplir con estas categorías que me está pidiendo un determinado proceso. ¿Okay? Ejemplos de cableado típico. Aquí tenemos un esquema planteado. ¿Okay? Tenemos, veamos, dos sensores, un sensor magnético y un pulsador de paro de emergencia, ambos de contacto, fíjense que son de contacto seco. Entonces, podríamos estar hablando que estos elementos son alimentados por estas señales de pulso del canal 0 y del canal 1 y son llevados a entradas de los módulos, en este caso es un multimini. El multimini, como tiene entradas y bebidas, ¿okay? Recibiría de forma directa estas señales. ¿Okay? Dentro de mi control, dentro de mi programa, yo tengo que decirle que la entrada del canal, por ejemplo, 0, va a venir de la salida de pulsos T0. ¿Okay? Yo tengo que especificar dentro del programa ese detalle. Ya nuestra salida, fíjense que nuestra salida está alimentando a dos contactores en paralelo. ¿Okay? Y con estos contactores, pues sencillamente nosotros estamos cubriendo un nivel de seguridad suficiente a lo que la máquina requiere. ¿Okay? Aquí tenemos los dos contactos auxiliares de forma cerrada que están siendo llevados a una entrada. Esa es la última línea. Y esa entrada me está diciendo que en verdad los elementos actuaron. ¿Okay? Entonces, con esto nosotros no solamente emitimos el comando de apertura o de cierre, sino que también monitoreamos el estado de ese actor. Ok, aquí con respecto a este esquema tenemos dos de contacto seco y un elemento tipo PC blanco. Una salida de voltaje. Fíjense que la salida, en este caso, se lleva directamente a la entrada del controlador, ¿sí? Pero no podemos usar entradas de pulso para la input del sensor, porque como él bota señales de voltaje, son transitorizadas, no podemos usar entradas de tacto. Para el caso de los micros que tenemos a la izquierda, estos elementos sí pueden tranquilamente ser alimentados tanto en 24 como con salidas de pulso. ¿Okay? Entonces, estas entradas, en el ejemplo que tenemos acá en la lámina, la entrada 6, 7, 8 y 9 deben configurarse dentro del software como entradas asociadas a los canales T0 y T1. Mientras que la entrada 10 y 11 pues no van a tener esa salvedad, el software entiende que van a ser alimentadas siempre a 24 voltios de forma constante.
Ahora vamos a entrar un poco ya a hablar de lo que es el programa. En este caso, pues el programa maneja de forma tradicional, como un PLC cualquiera, entradas, elementos lógicos y salidas. En este caso, los elementos que nosotros vamos a seleccionar, en este caso los elementos que usamos son asociados a faros de emergencia, cortinas, micros de puerta, dispositivos a dos manos, switches de modos de operación, ¿okay? O sea, todos los elementos que nosotros encontramos en funciones de seguridad. La ventaja que tiene este programa es que no es basado en texto, no es tampoco basado en lógica de escalera, sino que es basado en compuertas lógicas. Compuertas como el OR, compuertas como el AND, compuertas como el NOT, ¿okay? Es de alguna forma intuitiva. Se puede trabajar de forma de arrastre, soltamos, cableamos, es muy gráfico, ¿okay? Y nuestra intención siempre es las funciones de salida para poder controlar a los elementos de cambio. ¿Okay? Jacob, En nuestro caso, perdón la interrupción. No sé si podéis cambiar de laptop, porque siguen ahí, ha mejorado un poquito, pero siguen todavía las dificultades de sonido. Ok, dame un chancecito y nos cambiamos. Sigo proyectando en esta. Okay. Sí, perfecto, pero bueno, sí. O si queréis parar un minuto para hacer el cambio, mejor, porque ya te digo que bueno, de momento se escucha bien y de momento se pierde el audio, entonces es complicado de seguir, ¿vale? Como prefiráis. Si lo podéis hacer ya, casi que mejor. Ok, listo, ya vamos a hacer el cambio entonces. Ya nos cambiamos. Un momentito. Muchas gracias, Jacob. Bueno, ahí disculpen el tema. Básicamente, bueno, son temas técnicos, pero es importante tener un buen audio para que es muy interesante esta presentación y que ustedes tengan toda la información 100%. Entonces, bueno, vamos a esperar que haga Jacobo este cambio de laptop, que serán unos segundos. Y bueno, luego seguimos ya con la presentación. Tema muy interesante, ven que está comentando mucho respecto a la norma, a la 13849, ¿no? A la normativa de diseño eléctrico. Y el punto el punto es que, bueno, perdón, que hay aquí preguntas también, vamos a aprovechar, me lo está pasando, gracias Gabriela. Sí, lo estoy viendo en el chat. Bueno, decía que el punto es este, ¿no? Que al final, para meterse a programar los equipos de seguridad, siempre es muy requerido el poder trabajar desde un punto de vista de normativa, ¿no? Poder trabajar basándonos en la norma, basándonos en lo que es la parte técnica para definir los sistemas monocanal o doble canal en función del nivel de riesgo asociado a cada peligro y digamos que esa es la línea de lo que está comentando Jacobo. ¿Vale? Entonces, bueno, veo aquí una pregunta que me remite a Gabriela, que nos dice cómo se evita que una falla en el canal de salida pierda los dos contactores en categoría 3 si se conecta a una sola salida del controlador. ¿Vale? O sea, básicamente esto es porque las salidas del controlador nuestro, del Penon Multi, las salidas a 24 voltios, no el nivel de potencial, porque el Multi antiguo, el Multi Classic, si ustedes lo han visto, ¿no? El M1P, sí tenía salidas a 24 safety, tenía salidas safety también a relay. Entonces, los Multi 2, que son los que estamos centrándonos en este webinar, básicamente solo tienen salidas de seguridad 24 voltios, lo que es el módulo base. Si queremos salidas a relay, contactos secos, digamos, líneas de potencial, adquirimos un módulo de ampliación. Entonces, las salidas a 24 tienen una redundancia interna, ¿vale? Tienen una redundancia de tal manera que una salida ya está certificada como Performance Level E, con lo cual de una salida atacamos en serie a dos contactores, ¿vale? Ya tenemos el sistema de doble desconexión o de doble actuador redundado
y hacemos un feedback, o sea, digamos que tomamos el contacto auxiliar de cada contactor, hacemos un feedback y retroalimentamos a una entrada del multi, ¿vale? Esa sería la forma en la que diagnosticaríamos si una falla en el canal de salida pierde los dos contactores, ¿vale? Porque obviamente nuestro equipo ya tiene una redundancia interna, aunque sea una sola salida física, es como si estuviese redundada, y luego al tener dos contactores electromecánicos de vía forzada y un feedback, ya vamos a estar notificando cualquier fallo de forma inmediata en la pérdida de la función de seguridad. En definitiva, vamos a parar de forma segura la máquina. Si un contactor falla, vamos a parar con el otro y no vamos a dejar rearmar el sistema hasta que obviamente repongamos o reparemos el fallo, ¿no? Digamos que así se responde la primera pregunta, básicamente. Espero que quede claro. Al final lo importante es esto, la redundancia interna de nuestro propio equipo y la redundancia externa de los propios contactores y feedback. Y luego me pasas aquí, Gabriela, otra pregunta que nos dice: buen día, ¿se puede comunicar un relay con el PLC de Allen Bradley con Profibus? Por supuesto que sí. Nosotros en toda la gama de multi tenemos todos los buses de campo disponibles, los principales del mercado: Profibus, Profinet, SafetyNet, EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet IP, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo pueden hacer. Siempre va a ser una comunicación punto a punto, ¿vale? Porque al final lo que manejamos con el multi son entradas-salidas virtuales. Quiero decir, lo que hacemos con nuestro Penon multi, al conectar, por ejemplo, el ejemplo que nos ponen ustedes aquí, nos preguntan con un PLC de Allen Bradley, va a ser darle feedback o darle información, mejor dicho, al PLC de Allen Bradley respecto a lo que está haciendo nuestro sistema de seguridad. El sistema de seguridad siempre es el jefe, siempre manda. Y luego le da feedback o le da retroalimentación al sistema de proceso para decirle: oye, he cortado este motor, por ejemplo, por la circunstancia de que, bueno, pues de que se ha abierto una puerta para acceder, ¿vale? Pues le damos la información al PLC de proceso y le decimos: oye, que sepas que hemos parado el sistema de forma segura porque han abierto esa puerta. Ok. Entonces, eso es lo que hacemos con el bus de campo. Con lo cual, ustedes van a poder programar fácilmente las salidas virtuales, que son entradas al PLC de proceso, al Allen Bradley en este caso, a través de Profibus o a través de Ethernet o como ustedes consideren o puedan configurar o puedan conectar, y ya está. Digamos que es lo que hacemos. O sea, no interaccionan entre sí como tal, simplemente nuestro sistema, que es el jefe, es el que manda de un punto de vista de la función de seguridad, le da información al sistema de proceso. En este caso, el Allen Bradley es el sistema de proceso y el nuestro el safety, ¿vale? Entonces, ahí queda respondida esa segunda pregunta. Si hay alguna más, aprovechen este inciso que estamos haciendo técnico, ¿no? Por el tema técnico del sonido, y lo vamos viendo aquí. Sería muy bueno, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, si no, aquí seguimos esperando. Ya seguramente Jacobo esté listo con el tema. Si es así, Jacobo, adelante. Veo que tienes aquí la presentación ya, o sea que todo tuyo. Sí, Fernando, ya estoy otra vez en línea. Perfecto. Mil disculpas, de verdad, no sé qué pasó con la laptop, pero bueno. Son cosas del directo. Ok, veamos. Supongamos que aquí la intención va a ser desarrollar un ejemplo. Un ejemplo con esquemas, les comento, nosotros hemos desarrollado estas maletas portátiles, tanto para la enseñanza como para curso, como para de pronto visitas asistidas a nuestros clientes, ¿no? De alguna forma se ve, se palpa, se siente, se entiende cómo operan los elementos, ¿ok? Y estos elementos, pues nuestra intención es llevarlos al controlador, a los diferentes canales de entrada o de salida que correspondan. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues tenemos pulsadores de paro de emergencia, tenemos sensores de tipo magnético con enclavamiento, magnéticos sin enclavamiento, tenemos botones de reset, tenemos el Big Jump, que es para procesos de yogueo con mandos a dos manos, ¿ok? Y hemos incluido también un sistema Fusion, que es un reader, un lector de llaves de estas codificadas de la serie de Bitmode con su base. Esta base intercambia
datos discretos con el controlador, entonces él me permite de una forma sencilla saber cuál es el estado, es decir, qué llave estoy metiendo, cuál es el modo de operación que tengo seleccionado, si tengo algún tipo de falla, ¿ok? Y estos elementos entonces están llevándose al controlador de acuerdo a esta tabla. Si ustedes se fijan, es una tabla de señales muy similar a la de un PLC. De hecho, los sistemas de automatización de seguridad pues, son muy parecidos a lo que es la forma de trabajar con los PLC, salvo por las consideraciones y características que tenemos que tener de pronto en el cableado. Por ejemplo, todos sabemos que en un PLC yo puedo manejar un contacto abierto o cerrado y dentro de la lógica yo lo cambio para lo que yo lo necesite. Mira que se me dañó el pulsador abierto y lo que tengo es un pulsador cerrado, no importa, lo cambiamos en la lógica, ¿ok? Y resolvemos el problema. Pero cuando trabajamos con seguridades, ya ahí la cosa pues, no es tan flexible, la norma no me lo permite trabajar de una forma tan flexible, pero desde el punto de vista lógico o de programación, pues es una forma similar de pensar. ¿Ok? Entonces, estos elementos nosotros los vamos a incluir en nuestro programa. Estos elementos físicos, fíjense que nuestro controlador tiene una serie de módulos, ¿ok? Y nuestra intención en el primer acercamiento es establecer cuáles módulos vamos a estar usando. En el caso del pitch-job, de la base del reader, ¿ok? Vamos a estar llevándonos los 4 estatus. Esos 4 estatus para nuestra aplicación me van a permitir detectar si la llave 4 está insertada o si no hay ninguna llave insertada. Cuando la llave 4 está insertada, le vamos a permitir al sistema alguna especie de condición permisiva para poder operar de pronto con una puerta abierta. Sabemos que no es desde el punto de vista operativo factible trabajar con puertas abiertas, pero de pronto el personal de mantenimiento para labores de calibración necesita un acceso diferente a la máquina. Entonces, es lo que nosotros conocemos como riesgo controlado. Es decir, no es la operación normal, no es el modo de producción, sino que es una forma, es como una posibilidad que tiene la gente con un nivel diferente de poder trabajar dentro del sistema. ¿Ok? En nuestro caso, vamos a usar la llave 4. Si se fijan en la parte inferior derecha, es un esquema bastante sencillo. Tomamos los 4 estatus y cuando yo vea la combinación 0, 1, 1 en esas 4 entradas, pues entonces quiere decir que la llave que acabo de insertar es la llave 4. En ese momento permito o activo la condición de permisiva para operar con una puerta o con una cortina o con algún elemento tipo bypass. Lo que no permite la norma es realizar bypasses en elementos de paro de emergencia. El paro de emergencia jamás se puede bypassear, jamás se puede condicionar. ¿Ok? Está tipificado de esa manera y no tiene sentido. O sea, que pase un evento y yo le voy a dar paro de emergencia porque necesito parar el proceso de forma rápida y resulta que ese paro de emergencia está bypassado de alguna manera. Entonces, esa es la razón por la cual el paro de emergencia jamás se puede bypassear de esta forma. ¿Ok? En nuestro caso, se puede desarrollar el programa basado en bloques. Vamos ahorita a interactuar con el proceso de edición del programa. ¿Ok? Vamos a primero, como siempre, definir la parte física y luego entonces empezamos con nuestra parte lógica. Fíjense que los elementos que están conectados o diagramados en el programita, pues son bloques. Una forma bastante intuitiva de trabajar. Vamos a ver un poquito qué es lo que hace y luego nos vamos a ir a nuestro programa para poder condicionar esto de alguna manera. ¿Okay? Entonces vamos a ver este videito de cómo
trabaja lo físico y de cómo trabaja entonces también la parte lógica, cómo se están desarrollando, activando o desactivando los elementos dentro del programa. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos de pronto un proceso, el proceso puede arrancar y parar siempre y cuando las seguridades estén completas, que todo esté activo. ¿Ok? Es lo que llamamos una parada operacional. El operador decide en qué momento parar su máquina y de qué forma parar. ¿Ok? Hay procesos donde sencillamente se para y ya, por ejemplo, una banda de transporte, una bandita, un motor, paramos el motor y ya, pero hay otros procesos donde necesitamos terminar un ciclo, sobre todo donde hay involucrado de pronto robots, de pronto donde hay involucrado servos, ¿ok? Yo hago una parada operacional, le aviso al sistema que lo estoy parando, ¿ok? Pero ya entonces, cuando son paros de seguridad, pues la cosa es diferente. En este caso, vamos a proceder a inhibir, fíjense cómo se cae nuestra seguridad. Los contactores se abren, ¿okay? Se desenergiza y luego tengo que volverle a dar un arranque a la máquina. ¿Okay? Siempre es conveniente que después de una parada por seguridad, la máquina sea arrancada de forma manual, es decir, por petición y no de forma automática. ¿Ok? Eso también se puede configurar, pero es lo ideal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podría estar ocurriendo un arranque repentino y de pronto entonces el operador está aún en una condición de riesgo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya no vamos a hacer un par de emergencia. Fíjense que a pesar de que el paro de emergencia fue liberado, hasta que yo no le doy reset, yo no puedo dar el sistema. ¿Okay? Nosotros podemos entonces condicionar algunas salidas de seguridad a que sean por arranque automático o porque sean con un arranque manual o supervisado. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de esta puertita o de este sensor deslizante, pues cuando está cerrado, cuando lo abrimos, pues se cae. Pero cuando introducimos la llave, el sistema reconoce que la llave tiene autorización para que pueda trabajar y no cae la seguridad hasta que nosotros sacamos la llave y ahí sí no hay una conexión y debe utilizar la puerta para poder tener otra vez el sistema operativo. Con respecto a los mandos de dos manos, de forma tradicional, estos elementos son llevados a un relé de seguridad, a un S6, ¿sí? Pero también podemos no usar el relé de seguridad, sino usar o desarrollar la lógica dentro de nuestro controlador. Los mandos a dos manos lo que establecen o lo que se espera es que la activación de los dos botones sea sincronizada. Es decir, que no haya tanto retardo de tiempo mientras que yo activo el actuador 1 o el actuador 2. ¿Okay? Es con la intención de que sea un movimiento consciente, que sea un movimiento de acuerdo a lo que espera el operador. Típicamente se usan para procesos de yogueo, entonces que no sea un movimiento accidental, hey, se movió la máquina, arrancó la máquina solamente porque me tropecé, sino que la activación de ambos botones fue sincronizada en el tiempo. ¿Ok? Entonces, estos elementos que nosotros tenemos, estos elementos, vamos a ver cómo se hacen para desarrollarse en el PNOS Multi Configurator. ¿Okay? En este caso, esta es la interfaz cuando nosotros creamos, cuando nosotros lo abrimos. Nuestra interfaz, pues, vamos a primero a definir qué módulos físicos vamos a trabajar. En este caso, es muy sencillo de configurar porque es por arrastre. Tomamos el controlador MB1 y lo arrastramos a nuestro lienzo. ¿Okay? Ya tenemos el controlador, pero este controlador
no tiene entradas embebidas, necesita que le agreguemos las entradas respectivas. En este caso, podemos agregar un bloquecito de entradas de 16, ¿ok? Podemos también agregar salidas, podemos agregar bloques de salida. Fíjense que el mismo software me dice dónde va a ser soltado. Si yo lo quiero a la izquierda, si yo lo quiero a la derecha, nosotros decidimos dónde soltarlo. Es bastante fácil de trabajar. Él me va diciendo cuántas entradas son disponibles o cuántas entradas tengo disponibles. En este caso, este módulo es de 4 entradas, 4 salidas relé. Podríamos tener también bloques o módulos de entradas y salidas, pero transitorizadas. ¿Okay? Entonces, ya con nuestros módulos, nosotros empezamos a hacer nuestro programa. Es decir, nos vamos a las pestañas de programas de usuario y en la pestañita, pues, se nos abre un lienzo de trabajo. ¿Ok? Esta matriz de diseño aquí está configurada de 6x4, pero si se fijaron en el video, tenían otras dimensiones. En este caso, teníamos, bueno, también 6x4, pero nosotros lo podemos aumentar. Hey, quiero tener más elementos, entonces podemos aumentar esa estructura. ¿Ok? Y tendríamos más elementos. Claro, se van a ver más pequeños, pero podríamos tener todo en una sola hoja. Si necesitamos más hojas de trabajo, sencillamente nos vamos a la parte derecha, con el botón derecho insertamos nuevas páginas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos entonces los procesos de trabajo? Pues es fácil. Agarramos y arrastramos el bloque que necesitemos. En este caso vamos a utilizar un paro de emergencia. Este paro de emergencia puede ser monocanal o puede ser bicanal. ¿Ok? Y cuáles son las entradas que van a estar asociadas a ese botón. ¿Ok? El concepto del botón o la parte gráfica del botón es más referencial, es más para que la persona que ve el programa entienda a qué está conectado, pero de pronto yo podría tranquilamente usar el icono de puerta, por ejemplo, la puerta, y en ambos elementos físicamente estar asociado a un micro de puerta o en ambos elementos físicamente tener un paro de emergencia. Pero, claro, entramos en el conflicto y en la confusión. Hey, yo estoy viendo algo en el programa y físicamente está otra cosa. Entonces, la idea es que haya una correspondencia, ¿no?, entre nuestros iconos y las funciones que están en campo. Entonces, ya cuando yo quiero empezar a desarrollar código, supongamos, yo quiero que la salida segura, supongamos, me puedo parar en el bloque y hacemos doble clic. Como tenemos dos módulos de salida, uno transitorizada y otro por relé, yo decido cuál implementar. Supongamos que vamos a utilizar una salida de relé, una salida doble, porque vamos a usar un esquema de doble contacto. Entonces, o podríamos estar usando también la forma de arrastre. Hacia la parte de abajo podemos arrastrar una salida y la soltamos en la última columna. Es decir, de ambas formas nosotros podemos agregar bloques, bien sea por doble clic, bien sea por arrastre. ¿Ok? Pero ahora empieza la parte lógica. ¿Cómo hacemos nosotros nuestras funciones de seguridad? Yo quiero que los contactores estén activos cuando ambas condiciones estén presentes, es decir, tanto la seguridad del paro de emergencia como la puerta cerrada. Entonces abrimos acá un bloque AND. ¿Ok? Un bloque AND, tenemos dos entradas y la llevamos cada una de las funciones a nuestro bloque AND. Y este bloque AND condiciona o activa o desactiva la salida de nuestro proceso. De esta manera nosotros hacemos los programas, tanto en la configuración de hardware como en la configuración de la lógica de programación. ¿Okay? Nosotros podemos hacer algunas, así como podemos aumentar la capacidad de los bloques en esta matriz, en este lienzo de programación, también podemos cambiar de pronto la forma en cómo vemos los bloques. Mira, esta es una representación europea, pero nosotros de pronto podríamos estar representando los símbolos de una forma americana, es decir, con compuertas.
¿ok? Entonces, podríamos estar activando a cada uno de estos elementos o configurándolos de una forma independiente, como nosotros queramos, ¿ok? Supongamos, ay, ¿cómo sé yo si esto está trabajando bien o va a trabajar bien? Pues tenemos una opción de simulación. Parece como una especie de insecto, de depuración, ¿no? Es el debug del programa. Activamos el icono de la arañita. Entonces, en este caso, esa arañita, pues me indica que las salidas están activas. La ponemos a poner la simulación y yo puedo tumbar de pronto algún elemento y vemos qué sucede con nuestra función de seguridad. Ah, bueno, si se cae el botón, entonces se cae la salida. Está bien, está funcionando como se espera. Y se normaliza el botón, se normaliza la salida. ¿Ok? Pero si ustedes recuerdan, de pronto, cuando estábamos hablando, decíamos que el botón de emergencia debía ser condicionado a previamente resetearse antes de habilitar entonces la función de seguridad. Hay dos formas de hacer esto. Podemos irnos al bloque y en inicio cambiamos la opción de rearme automático por un rearme manual o supervisado. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Me está diciendo que él va a esperar una entrada y que cuando esa entrada se active, pues entonces es que él va a condicionar la salida del bloque. Es decir, hasta que yo no vea que esto cambió, él no me va a emitir la orden de normalizar mi salida. Esta es una forma de reseteo. La otra forma de reseteo es usar un bloque. Tenemos los elementos varios, un elemento de real, un bloquecito diferente, ¿ok? En este caso yo puedo por un flanco descendente o por un flanco ascendente asociar este bloque, es decir, hasta que yo no vea una entrada, por ejemplo, vamos a suponer una entrada de un pulsador, en este caso pulsador de reset, y este pulsador no se me active, entonces la salida de la función no va a estar activa. Veamos, arrancamos la simulación, ¿ok? Y supongamos que esta entrada pues se cae. El sistema se mantiene energizado, la salida se mantiene activa, porque esta entrada, la entrada 4, solamente es para rearmar el sistema, o mejor dicho, rearmar el botón. Fíjense que el micro de la puerta no tiene el elemento de rearme y él apenas se cierra la puerta, normaliza. Supongamos que yo tumbo el pulsador, presiono el pulsador, cae en este caso la salida, obviamente la salida se desenergiza y yo normalizo el pulsador. Al normalizar el pulsador, fíjense que la salida física, la salida de seguridad, todavía no se energiza, no se activa. ¿Por qué? Porque le está esperando la activación de este elemento de rearme. Este elemento de rearme es muy importante que lo definamos de forma oportuna. No todos los elementos es necesario que sean rearmados o reseteados, ¿ok? Pero hay algunos que sí, sobre todo los paros de emergencia, ¿ok? Entonces, en este caso, activamos de nuevo el pulsador de reset. Fíjense como ya la salida se activa y como es un pulsador, pues sencillamente lo soltamos y en este caso nosotros pues ya el operador se va y nosotros pues procedemos a seguir con nuestras labores. De esta manera nosotros hacemos lógica, de esta manera nosotros hacemos la implementación. Podemos hacer la prueba, sí, podemos hacer las pruebas, pero también nosotros procedemos a incorporar todos los elementos. Fíjense que a mi derecha tenemos todos los elementos de entrada, pulsadores, cortinas, alfombras, selectores de validación. Pero, ¿qué sucede entonces? Ustedes dirán, bueno, esta hoja es muy pequeña, yo necesito de pronto un poco más de tamaño. En este caso, pues, como dijimos, podemos crear o agregar nuevas páginas.
supongamos que yo me voy a ir a la página 2. Perdón, estoy en la página 1. 2, me voy a la página 1 y quiero agregar un nuevo pulsador de emergencia. Y hacemos doble clic en este pulsador. Este pulsador, vamos a decir que es el monocanal. ¿Okay? En el caso del pulsador, debe ser incluido en la lógica del paro. ¿Okay? Pero como está en otra hoja, entonces tenemos que usar un bloque de... a nivel de programación vendría a ser las tradicionales marcas. Esos bits auxiliares que nosotros usamos dentro del programa que no salen físicamente por ningún puerto. Entonces le asignamos un nombre y vamos a llamar a este iStop 2. ¿Ok? Ya tenemos el iStop 1. Entonces le asignamos un nombre y este pulsador me lo llevo a la condición de paro general. ¿Ok? Entonces vamos a agregar otra condición o otra entrada acá. Ya no va a ser de 2 entradas NIAN, sino que va a ser de 3 entradas. Y aquí colocamos la referencia que ya tenemos en la otra página. Entonces, de esta manera, nosotros podemos hacer interconexión de señales que estén en distintas páginas. ¿Ok? Entonces, todo opera igual, todo opera de forma similar. Entonces, no habría problemas en usar más elementos que estén en otras páginas. ¿Okay? Tenemos dentro del software varios elementos adicionales que no son de entrada o de salida, sino que son de pronto elementos lógicos. Hablamos de las compuertas, pero también hay unos elementos que son los relés biestables. Un relé biestable viene a ser, desde el punto de vista de programación tradicional, un bloque latch o un latch o un bloque de set y reset. Es decir, cuando yo recibo un pulso por la entrada S, el bloque permanentemente, aun cuando se caiga la señal de entrada, mantiene un 1 en su salida. Y esa es la definición de una bobina por enclavamiento. Y cuando recibe un pulso por el terminal del reset, pues entonces él tumba la condición y su salida se va a cero. Entonces, hay muchos elementos que tenemos para poder usar en nuestros desarrollos lógicos. ¿Ok? Tenemos los elementos de los modos de operación. ¿Ok? Tenemos temporizadores que también usamos con mucha frecuencia. Estos temporizadores pueden ser configurados como on delay o como off delay. ¿Ok? Y en este caso, pues nosotros los incluimos con la misma forma de cómo es usado dentro de la lógica de automatización tradicional, es decir, como lo usamos en los PLCs normalmente. ¿Okay? Un temporizador on delay necesita que la condición esté activa siempre para que él pueda contar y llegar al valor establecido, acumulado. ¿Okay? Y el off delay, pues entonces resulta que cuando yo lo desenergizo, le espero un tiempo para hacer caer su salida. ¿Okay? Estos elementos, pues, son bastante útiles dentro de dentro de nuestros desarrollos de programa. ¿Okay? Otro elemento que es muy útil, sobre todo para los operadores y mantenedores, son los elementos de diagnóstico, el mensaje de display. Como decía Fernando, nosotros tenemos un pequeño display en la serie MB0, MB1 y también en los multimini. Ese display me permite a mí saber, por ejemplo, puerta 1 abierta. De pronto, a veces no tenemos una IHM, típicamente se coloca como una entrada negada, así que cuando yo pierdo la señal de este sensor, de esa puerta, el display me va a presentar ese mensaje y me va a decir puerta 1 abierta. Entonces, como una herramienta de mantenimiento, de corrección de falla, una herramienta de operación, pues es muy benéfico porque mejora los tiempos de respuesta. Sabemos dónde ubicar la falla, sabemos dónde está el problema del elemento y de forma directa vamos
y solucionamos. ¿Ok? Con respecto a lo que era lo que mencionamos antes de los tactos, pues en los esquemas de entrada, los elementos de entrada, yo puedo decirle, mira, que yo quiero hacer eh, la supervisión de detección de derivación y le digo cuál canal vamos a estar usando, el 0, el 1, el 2 o el 3. Entonces él me habilita y él entiende de que yo voy a alimentar a esto por salidas de pulso. Fíjense que, vamos a poner esto un poquito más grande. Fíjense que la forma del icono acá cambió. Ahora me está diciendo que su entrada es por el canal 0 o por el canal 1, mientras que en el de la puerta está un verde liso. Ese verde liso me está diciendo que él está recibiendo una señal de 24 voltios estable, continua, constante. Pero en el caso del pulsador estamos usando una entrada de pulso que viene del canal 0 y del canal 1. Esto me va a ayudar a mí a evitar problemas de cortocircuito o de alimentaciones inesperadas o de otros canales que no son el 0 y el 1. Y con respecto a lo que sería la salida, también podemos aumentar, hablamos de que usamos la retroalimentación. Entonces yo, por ejemplo, podría estar diciéndole, sí, mira, voy a estar usando tu circuito de retroalimentación, ¿ok? Y entonces, en este caso, él habilita una segunda entrada que nosotros de pronto la podemos asociar ¿no? Aquí, en este caso, a uno de los módulos y esta entrada la conectaríamos de esta forma. Es decir, si yo no veo un cambio en ese estado de esa entrada, entonces, a pesar de que yo di la orden de que el módulo se activara, él, pues, sencillamente, o sea, yo emito desde mi programa la activación, pero veo que el adaptador no cambió. Entonces, eso representa un problema. Y de esa forma, entonces, paro mi proceso. ¿Por qué? Porque me interesa ir a supervisar, me interesa ir a revisar qué fue lo que pasó, me interesa ir a monitorear cuál es el estado en verdad del actuador. ¿Se quedó pegado, no se quedó pegado, se soltó el cable? Cualquier cosa que pueda estar pasando que amerite una intervención del equipo de mantenimiento o del equipo de planta o del equipo de operaciones. ¿Ok? Entonces, muchas funciones para probar, muchas funciones para, en este caso, coordinar nuestros programas. Es un software, como ustedes ven, bastante intuitivo, muy sencillo de manejar. Aquí nosotros empezamos a agregar pantalla, hojitas y podemos definir una hoja para el pulsador, otra hoja para las cortinas, otra hoja para los magnéticos, una hoja para el sistema de pin mode y de llaves. Entonces, todas son fácilmente integrables. Como ejemplo adicional, queríamos comentar que el caso de los MB1 pues, tiene una serie de módulos adicionales de comunicación que son que pueden ser adosados a la parte izquierda del controlador y ser usados basados en un protocolo, basados en una red que sea de nuestra una red esperada. En este caso, hay plantas donde se trabaja mucho con Siemens y toda la red se usa en Profibus o se usa en Profinet. Hay otras plantas donde se usa mucho Rodwell, Embraer, y entonces usa el protocolo Ethernet-IP. ¿Ok? En este caso, el día de hoy les traigo un ejemplo con Ethernet-IP. ¿Ok? Entonces nuestro sistema pues tiene un controlador, puede ser un Compaloy, un Controloix o cualquier controlador que maneje el protocolo Ethernet-IP, ¿ok? Incluso puede ser algún tipo de ProSoft o de gateway que hable Ethernet-IP y que de alguna manera me interesa traerme los datos a través de ese módulo de comunicación. Ese módulo de comunicación, así como decía Fernando, me permite de forma virtual intercambiar datos. Es decir, yo le puedo enviar información al PLC de proceso o el PLC de proceso me puede enviar a mí estos estados. ¿Ok? Así como les mencioné, por ejemplo, que teníamos físicamente un botón de reset para el rearmado,
En algunos procesos tenemos que el botón de reset está sobre la pantalla, sobre la IHM. Entonces, esa IHM le envía al PLC que sí, estoy haciendo el reset, y de pronto el PLC se lo envía al controlador de seguridad para que él restablezca esa condición. ¿Ok? Son elementos que no son seguros porque pertenecen a una red que no es segura, pero si yo tengo, por ejemplo, 10 puertas y 5 paros de emergencia, estamos hablando de ahí, rápido, de forma bicanal, 30 entradas. 30 entradas que en el sistema de seguridad se justifica, pero que de pronto estos 15 entradas, 15 elementos que yo quiero llevarme como estado al PLC, no lo podríamos tener, no lo podríamos implementar porque implica de pronto agregar nuevos módulos, implementar nuevos hardware. Quizás el controlador de ellos ya no tenga esa capacidad, el chasis de ellos no tenga esa capacidad, pero necesitan de alguna manera vincular o saber qué está pasando con el sistema de seguridad. Y una buena opción es entonces usar la plataforma de comunicación. Entonces, en este ejemplo que vamos a usar el módulo de comunicación Ethernet, fíjense que no es casual que presente un color verdecito el módulo, mientras que los módulos de seguridad son amarillos. ¿Okay? Es un módulo que me permite la gestión o el intercambio de datos, pero no puede ser manejado bajo un concepto de seguridad. Para eso tenemos otros elementos. Entonces, en nuestro esquema, pues los módulos de comunicación se agregan a la izquierda en el programa, y el manual de la tarjeta del módulo me dice cuáles son las instancias y cuál es la cantidad de bytes que nosotros vamos a estar definiendo en cada uno de estos elementos, tanto para las entradas como para las salidas, ¿ok? Incluyendo también las instancias de configuración. ¿Y cómo se lleva esto al programa? Pues bastante sencillo. Pues. Nosotros sencillamente entramos. Aquí, como les dije, estamos usando un controlador de hardware, estamos usando el RSLogic 5000 para la configuración y asignamos una dirección IP al módulo y asignamos las instancias que me dice el manual. Vamos a trabajar con bloques, como dice acá, de 17 bytes, y me dicen cuáles son las direcciones o las instancias a las que tengo que apuntar. Esos mismos elementos son los que nosotros vamos a colocar dentro de la plataforma del RSLogic. ¿Ok? Al tener entonces un nombre, con ese nombre nosotros vamos a encontrar dentro del software los elementos, bien sea de entrada o bien sea de salida, es decir, que nosotros enviemos hacia el controlador de proceso o que enviemos desde el controlador de proceso hacia el builds los estados. Fíjense que el mayor trabajo de estos módulos pues se hace en el software del controlador de proceso. Dentro del software de build solamente nosotros agregamos el módulo, más nada, ¿ok? Porque si no agregamos dentro del software el módulo, pues entonces él se va a ir a falla, porque es un diagnóstico del hardware y dice, mira, lo que tengo programado no es lo mismo que tengo instalado. Nuestra mayor complicación, por así decirlo, es en el programa del controlador de procesos. Ahí es donde se hace la configuración, ahí es donde se hace toda la asignación de las instancias, de las direcciones, y ahí es donde nosotros podemos estar usando, en este caso, las entradas o las salidas, para ese intercambio de datos. ¿Okay? Ya al tener todo el puente hecho, nosotros podemos usar tanto entradas como salidas virtuales dentro del PIX. ¿Ok? Entonces, es una forma bastante sencilla de trabajar. En este caso, por ejemplo, si me voy aquí a los módulos, hasta ahorita nosotros no tenemos un bloque de comunicación definido. Vamos a agregarlo. Acá podríamos estar entonces incluyendo este módulo Ethernet. ¿Okay? Fíjense que aquí se agrega a la izquierda, y ya cuando yo agrego a este módulo, fíjense que se le agrega el nombre A5, le podemos cambiar ese nombre
y lo vamos a llamar com. Cuando ya me voy al programa de usuario, yo tengo esas variables asociadas a ese módulo disponibles. ¿Okay? En este caso yo tengo el bloque com y yo puedo estar usando estas entradas virtuales para cualquier elemento dentro de mi lógica que sean necesarios, entendiendo de que son señales que no son seguras y no se pueden vincular con todos los elementos de forma tradicional. ¿Okay? Incluso, por ejemplo, en el caso de las salidas, yo quisiera enviarle el estado, por ejemplo, de este pulsador en particular, yo podría estar enviando a través de ese bloque con la salida del puerto 0, del bit 0, ¿ok? Y lo gestionamos de esta manera, sin ningún tipo de dificultad. ¿Okay? Entonces, por mi parte, pues esto sería lo que quería compartir con ustedes. No sé, Fernando, si tienen algún tipo de consulta que podríamos compartir o conversar. Por supuesto que sí, Jacobo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que bueno, afortunadamente también en esta segunda mitad del webinar hemos conseguido solucionar el tema del audio, que ha sido espectacular y bueno, toda la parte práctica se te ha entendido muy bien. Bueno, hay un pequeño delay a lo mejor en el vídeo, pero poco más. Así que gracias, Jacobo, por el esfuerzo en poder, pues seguramente actualizar todo, ¿no? Y bueno, pues solucionarlo. Y también al equipo, ¿no? Que tienes ahí, seguramente Joana y alguien más que te hayan podido apoyar ahí. Sí, también te estaba apoyando en online. Con la audiencia, de verdad, no sé qué pasaba, siempre uso la misma laptop pero el audio falló. Menos mal que la amiga Joana estaba por aquí cerca y me socorrió. Sí. Esto es 0-1, ya sabemos la electrónica como eso, funciona o no funciona, así que, bueno, hay veces que falla. Entonces, bueno, al margen de eso, perfecta presentación. Bueno, ahí por aquí hemos respondido en el inciso de que, bueno, hemos cambiado el sistema, hemos respondido un par de preguntas o tres. Hay otra más aquí, de Fernando Asensios, y hay un par de ellas más. Fernando nos pregunta desde qué relé programable se tiene la función de muting de sensores para solicitar el acceso a distintas áreas en una sola máquina. Bueno, esto, a ver, bueno, ahora me complementa Jacobo, pero lo que yo entiendo aquí es lo siguiente. Por un lado está la parte de la función de muting es solo para las barreras de seguridad, en realidad, para el tema de paletizado, ¿no? De entrada y salida. Es una función permitida desde el punto de vista del safety, de la seguridad, en la que, bueno, obviamente si sacamos un palet, por ejemplo, por un paletizador o entramos, podemos permitir que el sistema en ese momento en que el palet pasa por el hueco, el sistema nos haga un muting de la seguridad, de la barrera en este caso, para que, digamos, que el paletizador avance con el palet, ¿no? Entonces, luego en el resto de sensores, ya si nos vamos fuera de la barrera de seguridad, nos vamos a puertas, no sé, a elementos con bloqueo, etcétera, ya ahí el muting es más discutible, obviamente, no podemos estar switchando la seguridad, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer son, a ver, por muting se entienden muchos conceptos, lo que sí podemos hacer son puertas lógicas para acceder a determinadas áreas de la máquina. Es decir, con cualquiera de los relés programables que hemos visto hoy, por ejemplo, el PNO-CMB0, el MB1, etcétera, vamos a poder hacer siempre diferentes zonas independientes de seguridad. Es decir, si, por ejemplo, una máquina tiene, pues no sé, la zona de packaging primario, tienes la zona de llenado y tienes la zona de paletizado, por ejemplo, o de empacado, pues vamos a poder, con el mismo sistema de seguridad nuestro, con el mismo multi, vamos a poder perfectamente discretizar zonas, es decir, hacer zonas independientes con entradas y salidas independientes y luego hacer funciones de seguridad comunes dentro de esas zonas si es requerido. Por ejemplo, la parada de emergencia, ¿no? Que sea común. O, por ejemplo, no sé, el sensor de puerta que esté una puerta en serie con la de la zona 1 con la zona 2. También lo podemos hacer, o que estén totalmente independientes. En fin, vamos a poder jugar con todo eso, porque nuestros sistemas lo que permiten son una parametrización de las diferentes zonas de seguridad de la máquina de forma discreta o de forma conjunta o de forma vinculada, ¿vale? O sea, sería
esa la respuesta más o menos genérica que podemos dar. Luego ya habría que ver ejemplo concreto de lo que se quiere hacer para ver cómo lo parametrizamos, pero básicamente esa es la cuestión. Y bueno, no sé si aquí hay un par de preguntas más o tres, que también, gracias Gabriela, me las estás mandando por ahí por LinkedIn. Sí, Jacobo, adelante, complementa el tema. Con respecto a lo del muting, ¿no? Nuestras cortinas tienen entradas disponibles para recibir estos sensores de muting, ¿no? Pero me pasó en algún momento que era un proceso muy lento, ¿no? La salida era muy lenta y entonces preferí, o a veces es preferible llevarme el sensor de muting como una entrada del controlador y dentro del controlador hacer la rutina o la lógica del muting para poder discriminar y permitir que salga el elemento, pero que cuando sea al contrario, pues sí pare, ¿no? Entonces, el muting lo podemos hacer o usar como función embebida de las cortinas, pero también lo podemos llevar a nuestros controladores. Perfecto, perfecto, así es el punto y bueno, pues también obviamente los tiempos de respuesta del sistema son importantes, como comenta Jacobo, al final hay que ver también esto porque cuando hacemos un cálculo, esto ya sería meternos en otro webinar, ¿no? Pero cuando hacemos un cálculo de la distancia de seguridad a la que colocamos la barrera, por ejemplo, del punto de peligro, obviamente no solo tenemos que ver el tiempo de respuesta de la propia máquina o del propio proceso en sí, sino que también tenemos que ver el tiempo de respuesta de nuestro propio sistema de seguridad, ¿vale? Entonces, ahí es importante tener siempre, jugar con esto, como decía Jacobo, con las conexiones para obtener los mejores tiempos de respuesta o los más bajos tiempos de respuesta posibles, ¿vale? Bueno, veo aquí más preguntas que me está remitiendo Gabriela. Gracias, Gabriela. Mira, buen día. Una consulta, ¿cómo conectar y configurar sensores por la PDP? Bueno, esto es fácil. Esta pregunta la hace Alex. Gracias, Alex, por la pregunta. Muy sencillo. La PDP es una periferia descentralizada que nosotros tenemos, es simplemente digamos una caja, vamos a decir, ¿no? Donde tenemos 4 o 5 conexiones. Entonces, son conexiones individuales, o sea, la PDP no son conexiones en serie. Quiero decir, si tenemos, por ejemplo, la zona, el cuadro, el armario eléctrico, el gabinete, lo tenemos en la zona 1 de la máquina y luego en la zona 2 y en la zona 3, que están más alejadas, tenemos, no sé, 4 y 3 funciones de seguridad respectivamente, o tenemos 15 funciones de seguridad, porque podemos poner varias PDPs en serie, ¿vale? Entre ellas, a cada entrada de la PDP vamos a cablear un sensor diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puerta 1 a la entrada 1, puerta 2 a la entrada 2, parada de emergencia 1 a la entrada 3, no sé, barrera de seguridad 1 a la entrada 4. En definitiva, vamos a poder hacerlo así. Luego, todo esto se recibe en el multi, con un módulo de bus de campo que tiene que se llama PDP Link, PNOS PDP Link. De tal forma, ese módulo lo que nos permite es llevar las señales que recoge la PDP al PNOS Multi y desde ahí las programas exactamente igual que ha hecho Jacobo en los ejemplos, que si fuese una entrada o una salida que la estás configurando en el cableada a las propias entradas del controlador. O sea, desde el punto de vista de programación no hay ninguna diferencia a configurar una señal de entrada que se cable en una PDP descentralizada o una señal de entrada o un sensor o lo que sea que se cablea al multi en el cuadro principal, ¿vale? Ese sería el punto. O sea, es facilísimo y no hay ninguna diferencia. Otra pregunta más que nos hace Diego Carvajal es ¿cómo puedo obtener la grabación de esta clase para practicarlo en mi laptop? ¿La podrían enviar al correo, por favor? Por supuesto, sí, esto ya Gabriela se encarga, tiene todo el proceso automatizado y mañana seguramente será el envío. De todas formas, luego en el canal también de PIS Latam, que encuentran en YouTube, ahí colgamos siempre todas las grabaciones de los webinars. Ahí encontrarán los webinars que ya hicimos el pasado año, este año, y este también pues estará subido a la plataforma, al canal de YouTube en breve, en unas horas. Mañana seguramente ya lo puedan encontrar. Vale, entonces, eso por otro lado. Veo otra pregunta aquí que nos dice aquí Raúl Morillo, de CCU. Encantado, Raúl. Fuerte abrazo te mando también. Y bueno, nos pregunta Raúl, ¿el sistema tiene verificaciones para evitar el uso de entradas de comunicación en aplicaciones de seguridad? ¿Cuáles son las normas que cumple el mando a 2 manos? Vale. ¿Cómo se asegura que el operador realmente use las 2 manos para la operación? Y para el mando manual a 2 manos, ¿qué normas aplican y en qué debo poner atención para instalar máquinas que ya tengan varios años de funcionamiento? Vale, buena pregunta esta. También nos la hace también José Riquelme, ¿vale? Es una pregunta muy interesante. Entonces aquí, bueno, podemos responder obviamente para mando y manual
No sé, Jacobo, si tú quieres añadir algo más concretamente respecto a la norma y cuáles son los principios que tenemos que cumplir, ¿vale? Para verificar que se usa correctamente, es decir, que el operador al final está utilizando las dos manos y que lo podemos integrar en retrofitting, visto que vosotros efectivamente en Fainca pues ya hemos integrado, bueno, cientos de mandos bimanuales en muchas máquinas de retrofitting en empresas de food and beverage. Entonces, bueno, esta te la dejo a ti, Jacobo, y adelante con la respuesta. Sí, en el caso, por ejemplo, de los mandos a dos manos, se utilizan en procesos donde hay yogueo. Es decir, me interesa hacer movimiento de la máquina, típicamente a baja velocidad, ¿ok? Pero no hemos encontrado máquinas de fabricantes muy importantes dentro de la industria de bebidas que usan un dispositivo, no sé si lo han visto, tipo gatillo, ¿no? Como una especie de pelita. Entonces, con ese gatillo, ellos aprietan, mueven la máquina y todo bien. El problema es que tienen la otra mano libre. Y una máquina libre cercano a un proceso en movimiento, pues es un riesgo. ¿Ok? Y como le digo yo, te perdemos, Jacobo. Ahora se ha empezado otra vez a escuchar regular el tema. Ahí perdí buena parte. Yo por lo menos no me enteré de una parte de la respuesta. A ver si puedes repetir con suerte. Vamos a desconectar la webcam de todas formas por un tema de mejorar nuestra conectividad. A ver si así. ¿ok? Vale. Yo ya le quito la mía. Ahí, a ver si podemos mejorar el tema. Adelante, Jacobo, disculpa. Ok, entonces te decía que en los procesos de yogueo se usan estos mandos a dos manos, pero cuando el operador tiene la mano libre, la otra mano libre, pues es un riesgo. Físicamente, estos mandos de nosotros, los PIC-JOC, pues hacen imposible operar esto con una sola mano, a menos que le metamos, qué sé yo, la nariz, o sea, usemos alguna otra parte del cuerpo para dejar la mano libre, pero es muy difícil, o sea, lo más sencillo es tener las dos manos sobre el elemento, producir el movimiento del yogueo, ¿ok? Pero no tenemos ningún miembro, en este caso ninguna mano, en contacto con la máquina, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues verifica que ambos pulsadores fueron presionados de forma simultánea. Bueno, esto no es tan así, ¿no? Pero se usa una ventana de 250 milisegundos entre cada accionamiento. Entonces, es decir, es una ventana muy corta de tiempo con la intención de que el movimiento producido sea un movimiento totalmente consciente del operador. ¿Ok? Entonces, estos mandos pueden ir tanto a un relé S6 como a un relé, como a una entrada o a una serie de entradas, porque aquí tenemos 3 pulsadores y cada uno tiene contactos abiertos y cerrados, ¿no? Incluyendo el botón de reset, es el tercer pulsador. Entonces, en este caso, podemos llevarlo directamente a un controlador de seguridad o a un relé, pero no cualquier relé. En este caso, el relé dedicado a los mandos de dos manos es el PNOS S6. Perfecto. Buena respuesta, Jacobo. Y bueno, falta un apunte aquí, que la normativa que rige la parte de mando manual es la ISO 13851. ¿Vale? Ese es también lo preguntaban por aquí José y Raúl. Esa es la norma que rige, ¿vale? Entonces ahí, como dice Jacobo, esa norma ya nos va a dar los parámetros que tenemos que tener en cuenta para tener un diseño de un mando bimanual. Obviamente, cuando nosotros, por ejemplo, en Pils tenemos un mando bimanual ya en el catálogo, lo vendemos, lo comercializamos, ya está homologado para cumplir esos tiempos de milisegundos que comentaba aquí Jacobo, ¿vale? Pero, bueno, la norma, digamos que también te da la opción de poderlo implementar tú mismo, ¿no? El mando bimanual. Entonces, te da estos parámetros, te da los tiempos que hay que tener, digamos, que permite el desfase máximo entre una pulsación y otra para asegurarse que, obviamente, la pulsación es simultánea y que, en definitiva, las dos manos están ocupadas, ¿vale? Entonces, con la ISO 13851, ya si queréis, por ejemplo, profundizar más, sería la norma que nosotros, obviamente, pues Pils, Fainca, todos los partners, manejamos en una evaluación de riesgos cuando hay que integrar un mando bimanual. Se basa todo en esta norma. Y el propio diseño de los mandos bimanuales también, ¿vale? Entonces, ahí encontraréis, si queréis, no sé, descargar la norma y encontrar más detalles, si no, pues luego en
una vez acabemos este webinar, nos podéis escribir a Jacobo, a Gabriela y a mí preguntando y podemos mandaros algún screenshot igual de la norma, por ejemplo. Entonces, regiría por ahí y luego, como comentaba Jacobo, está la otra variante que son los Pit Enable, los pulsadores de validación, que esos sí son mandos a una mano, ¿vale? Entonces, ahí hay que, son diferentes, son otra categoría, ¿vale? Entonces, hay que ver la evaluación de reloj que nos permite el proceso. Si tenemos que tener las dos manos ocupadas o tenemos básicamente que tener una mano libre y operativa para poder hacer alguna tarea manual, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado 100% clara la respuesta. Es una pregunta extensa que da lugar a debate. Diría yo que sea otro webinar. Y bueno, pues ahí ya tienen el feedback. Y bueno, en principio parece que no hay más preguntas, con lo cual, pues si hay alguna más, aprovechen ahora. Si no, seguimos en contacto. Como siempre, estamos encantados, ¿no?, de atenderles por ahí, por todos nuestros canales de contacto, tanto por parte de Fainca como por parte de PILS. Y bueno, pues cualquier tema vamos hablando y nos emplazamos ya al siguiente webinar. Vamos a tener otro webinar el día 20, creo que es, ¿verdad, Gabriela? Día 20 de octubre. Creo que el 16. Sí, No, 16, Fernando. 16 de octubre, a ver. Ah, no, 20 de octubre, requerimientos de seguridad en máquinas aplicables a usuarios. Perfecto. Estaba ya asustado porque el 16 era domingo. Digo, joder, domingo vamos a tener también. Bien, bueno, pues les emplazo a todos ustedes al del día 20 de octubre. Además, estaremos de viaje en Latinoamérica y lo haremos on-site con otro partner, en este caso con ICHA. Y bueno, pues también nos apoyará aquí Fainca y bueno, pues tendremos como siempre una gran colaboración, todo el equipo de PIL LATAM y todos ustedes, todos nuestros colaboradores. Así que será un placer y bueno, pues sin más, cerramos emisión, agradecerles a todos ustedes, ¿no?, por la atención, agradecer a Gabriela, a Jacobo, por como siempre su excelente ponencia y organización también del evento. Al final, ellos han sido aquí los principales valedores, ¿no?, organizando y preparando presentación y todo. Y también agradecer a todo el staff de Fainca, ¿no?, que han estado apoyando aquí a Jacobo en todo momento también por ahí en el interim. Así que muchas gracias a todos, fuerte abrazo y bueno, pues nos vemos en un par de semanas en la siguiente. Fuerte abrazo, cuídense. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Un abrazo.